Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de tertulias históricas. Tengo el agrado de presentarles el nuevo grupo que conforma el Centro White. Primero les voy a presentar a los chicos. Pasen, chicos, así los conocen un poquito. Este es el nuevo equipo del 2025. Acá lo tenemos a Santiago Castillo, estudiante de Teología, Alex Farías, también estudiante de Teología, y tenemos a Celeste Voladeras, estudiante de Música. Ellos son los estudiantes que nos acompañan a lo largo del año en el Centro White. Gracias, chicos. Y también ahora les quiero presentar al nuevo director del Centro White, que es el magíster Cristian Varela. Pase, pastor. Bienvenido. Vamos a conocerlo un poquito más. ¿Les parece? ¿Quieren? ¿Sí? Bueno, esto va a ser sencillo, pastor. Bueno, pastor, díganos de dónde viene, dónde nació, cómo está conformada su familia. Cuéntenos un poquitito su trayectoria y después sí ya le damos paso al disertante. Bueno, gracias, Rosana. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto poder compartir con ustedes este momento. Mi nombre es Cristian Varela, soy oriundo de Trelew, Chubut, ¿no? Estuve de pastor distrital 18 años, comencé en Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba. 3 años después fui pastor en Paraná, 5 años. Luego nos trasladaron a Río Cuarto, el Imperio, ¿no? Allí 4 años más, después 3 años en Asencam y estos últimos 3 años en Santa Rosa La Pampa. Así que podríamos decir que empecé mi ministerio en Santa Rosa y terminé en Santa Rosa, ¿no? Pero gracias a Dios, contento, feliz de estar sirviendo al Señor aquí en esta institución, contento por el gran equipo que tenemos y dar inicio, ¿no?, a este evento tan importante donde recordamos la historia y recordamos a personas que marcaron un antes y un después en la historia de nuestra iglesia. Realmente a mí me llamó la atención porque colportando en Comodoro, Rivadavia, encontré personas que habían conocido el Evangelio en una carpa por el pastor Belvedere. Después estuve colportando en Jujuy y en Catamarca y encontraba personas que habían conocido el Evangelio por el pastor Belvedere, ¿no? Entonces, realmente creo que llegó a muchos corazones. Llegó a muchas personas con esa pasión y ese empuje que tenía. Tuve clases una vez con él y realmente fue motivador, fue impactante su obra, su personalidad, ¿no? Y es por eso que hoy quisimos, en este contexto que venimos de Semana Santa, ¿no?, que fue hace unas semanas atrás, ¿no?, el hecho de recordar, y queríamos recordar, ¿no?, sobre todo este legado en su obra, en su ministerio, en su mensaje. Por eso quiero agradecer en primer lugar su presencia, agradecer al pastor Edgardo, quien ahora nos va a exponer, ¿no? Él ha hecho varias investigaciones, ha estado realizando artículos y principalmente para la nueva enciclopedia, ¿no?, adventista online, que se encuentra online. Él ha hecho la referencia, la investigación del pastor Belvedere. Así que para dar inicio a esta tertulia, los invito a que tengamos una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este momento donde vamos a poder recordar, Señor, al pastor Belvedere, quien ha dejado, Señor, una impronta, un legado sumamente importante en tu iglesia, en la vida de muchas personas. Pedimos tu dirección, tu bendición, Señor, y sobre todo con el pastor Edgardo, quien va a estar exponiendo, Señor, este mensaje para compartir con nosotros. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Edgardo, muchas gracias y todo el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto pasar aquí y dar temas en la tertulia. Entiendo que tengo hasta las 7 de la tarde, un poquito antes. Bueno. No tanto. Bueno, yo quiero antes que nada comentarles que he preparado una cronología de los eventos principales de la vida del pastor Belvedere para que cada uno se lleve.
Así que hay una copia aquí, pero si podemos hacer otras copias, sería interesante para que cada uno pueda tener una línea de tiempo de los principales hechos de su vida, desde su nacimiento hasta su fallecimiento, ¿no es cierto? Así que eso va a quedar, y si no, se los pasamos después por archivo, pero ahora ya lo vamos a estar preparando para que lo puedan tener. Primero que nada, quizás, cómo surge este interés en estudiar la vida del pastor Belvedere y otros grandes evangelistas, ¿no es cierto? Cuando hice yo mi tesis de doctorado aquí en nuestra universidad, me fui dando cuenta que hubo grandes protagonistas del evangelismo público sudamericano del siglo XX que no estaban del todo estudiados. Entonces, en medio de ese proceso que tuve, como quien va trepando por un tronco, pero se iba interesando en diferentes ramas que están ligadas a ese tronco, y por esa razón yo preparé desde hace muchos años una biografía de este predicador que vamos a ver hoy, Belvedere, también otra de Arturo Schmidt, otra de Antonio Arteaga, otra de Salim Japas, y creo que fueron esos los que estudié, y otra de Walter Schubert, ¿no es cierto? Porque me parece que son las columnas principales de todo este proceso, que es muy importante, y en general yo me interesé por este proceso porque creo que la Iglesia tiene que empezar a historizar un poco más el siglo XX. El adventismo sudamericano del siglo XX está poco historizado, así que ese fue mi aporte, y lo sigue siendo en este sentido. Como dijo el pastor Varela, me encargaron el artículo de la enciclopedia adventista sobre Daniel Belvedere, hice uno sobre él. Hice otro también sobre Oliver Montgomery, que me encargaron recientemente, estos últimos días, me encargaron uno sobre la asociación en Buenos Aires, la bonaerense, así que vamos a estar haciendo, algún aporte más en este sentido. Hoy queremos, de alguna manera, revisar la filosofía evangelizadora de Daniel Belvedere y la práctica de esa filosofía, ¿sí? ¿Cómo construyó el método? ¿Por qué razón? Porque detrás de toda práctica que la Iglesia elabora, debiera haber una filosofía y un fundamento por debajo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge esto que yo puse como título ecléctico e innovador? Porque él mismo se definió su método como ecléctico, ya veremos enseguida. ¿Por qué ecléctico? Porque reconoce todos los antecedentes, los integra en un todo coherente y los aplica, ¿sí? Ecléctico es algo que de alguna manera se alimenta de diferentes vertientes para tratar de alcanzar a un público lo más vasto posible, lo más variado posible, reconociendo la línea de diferentes evangelistas previos, pero a la vez, ofreciendo un menú muy amplio para los diferentes públicos que él tenía que alcanzar en Sudamérica, específicamente sus años de división, ¿sí? Muy bien, vamos a ir al principio. A ver, ¿quién fue? Para los que no conocen demasiado de este gran orador, gran hombre, gran predicador, gran pastor. Nació en 1938 en Buenos Aires, Argentina. Fue reconocido por muchos alumnos suyos, muchos pares suyos, muchos oyentes suyos también, como una de las figuras más influyentes en la promoción del evangelismo, que de alguna manera tuviera en cuenta el bienestar integral durante la segunda mitad del siglo XX aquí en Sudamérica, ¿sí? Lo podemos definir como teólogo, sí, como experto en salud pública también, como evangelista por sobre todas las cosas, pero también fue un estudioso, ¿sí? Y esto es algo muy importante que yo he notado en los grandes evangelistas sudamericanos del siglo XX. Todos fueron muy estudiosos, ¿sí? Todos fueron muy estudiosos. No es cuestión de salir y predicar porque se habla lindo, porque se habla bien. Todos fueron muy estudiosos. Cuando digo estudiosos, digo preocupados en hacer estudios de posgrado, ¿sí? Para poder consolidar su método, no solamente en un sentido práctico, sino también académico, ¿sí? Bueno, desarrolló él un enfoque innovador que combinaba espiritualidad, salud, educación, cultura, y así lideró campañas masivas en diferentes países de Sudamérica y Europa también, llevando a muchas personas a Cristo. Ahora, vamos un poquito más atrás incluso. ¿Cómo conoce el Evangelio y la familia Belvedere? Esto me lo contó Laura en largas charlas que tuvimos cuando yo preparaba su primera biografía. Los Belvedere, Mastrangelo, ¿no es cierto?, padre y madre de Daniel, vivían allí en Lomas de Zamora, y
Ángela, si no recuerdo mal su nombre, Ángela, su madre escuchaba cantar detrás de la pared de su casa, su vecina, la familia Gómez. Escuchaba cantar y cantar. Así que le decía a su esposo Francisco, no, escuché eso es de chusma, no lo hagas. Pero ella escuchaba todos los viernes a la misma hora de tardecita, escuchaba cantar a los vecinos. Así que un buen día no pudo aguantar más su curiosidad y le preguntó a la vecina, ¿por qué canta siempre todos los viernes a la misma hora? ¿Qué canta? Y entonces la vecina le dijo, bueno, ¿quieres saber? Venga el próximo viernes y va a ver, le invito a mi casa. Así que la invitó a la casa y así, viernes a viernes, ellos recibían el sábado juntos y luego empezaron a estudiar la Biblia, y luego le compartieron libros y luego, se integran ellos a la iglesia allí en Loma de Zamora. Así comienza el trayecto de esta familia. Luego ellos, para estar más cerca de la educación cristiana, se mudan hacia Florida y ahí entonces es cuando transcurre la infancia de Daniel cerca de la iglesia y de la escuela allí en Florida, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora, aquí, no quiero que... Ahí está. Vamos a ver ahora entonces su firme creencia en la evangelización. Estas son palabras de él, conceptos de él. Él cree que Sudamérica, ¿no es cierto?, debe creer en la evangelización y considera, Daniel, en su momento, en su liderazgo en Sudamérica, en la división, que el cometido del Señor de ir y evangelizar a todo el mundo mantiene su plena vigencia. Por eso busca impulsar una evangelización que contempla las necesidades del mosaico étnico que vive en los 8 países. Por eso el método ecléctico, porque él quería ver cómo llegar lo más fuerte posible a cada uno de los grupos humanos de los 8 países de la división sudamericana. Por eso él dice, la filosofía evangelizadora de la división sudamericana obedece a un método ecléctico. Esto lo saca un artículo de la revista Ministerio del año 88, si no recuerdo mal, ¿sí? Entonces él allí desarrolla un poco los antecedentes del método ecléctico. Y él dice que esta filosofía en alguna medida refleja la historia de la predicación pública en la división. Entonces empieza a comentar que el enfoque evangelizador inicial fue el de Karl Haynes, cuando hizo una gran campaña en Buenos Aires, en la década del 20, año 28, si no recuerdo mal. Pero luego soplamientos diferentes, viene una gran revolución metodológica con Walter Schubert, y entonces él empieza a contar que Walter Schubert empieza ahora a plantear las reuniones de evangelismo como conferencias, primero basadas en temas del hogar, temas sociales, y después poco a poco introduciendo elementos doctrinales y litúrgicos en esas reuniones, ¿sí? Y acá un concepto importantísimo que es que esta metodología de Schubert intenta introducirse en los problemas de la sociedad latinoamericana para darles una solución bíblica y cristiana. Y en este proceso tardó 40 años, de 1894, cuando comienza mayormente la obra en Sudamérica. En 1935, cuando empieza a cristalizarse este nuevo método, pasaron 40 años. ¿De qué? De conocer la sociedad latinoamericana, de conocer los prejuicios de esa sociedad, de vencer los propios prejuicios de los propios predicadores. Es un proceso de maduración de 40 años que se empieza a consolidar con Walter Schubert. Y también Belvedere reconoce como sus antecedentes a Daniel Hammerly Dupuy, quien tuvo un método de un corte más erudito, incursionando como introducción en sus reuniones o en sus ciclos en temas de ciencia y religión, de geología, arqueología, para luego así entrar en la parte un poco más doctrinal. Belvedere dice que la línea schubertiana tuvo más impacto, tuvo más perdurabilidad, pero en su momento todavía él veía algunos vestigios de esa idea hammerliana del evangelismo un poco más de corte erudito o más de corte académico, ¿sí? Entonces luego él habla de la segunda generación de evangelistas sudamericanos y dice, bueno, vienen hombres como Salim Japas, que introduce la metodología de investigación bíblica, hombres como Arturo Schmidt, que empieza con las reuniones diarias de evangelización, hombres como Carlos A. Eschliman, que de alguna manera introducen el concepto de campaña metropolitana en una ciudad grande, diferentes focos o predicadores en el contexto de la misma campaña. Bueno, empieza a reconocer allí, pero también, esto es importantísimo,
porque fue importante para su propia trayectoria particular, es el hecho de que él reconoce el curso de extensión que diera acá el pastor Edward Cleveland en 1968 como un antes y un después en su propia idea de promoción y de estructuración de un ciclo de evangelización. Entonces dice, esto también reconoce la participación del pastor Cleveland, que él planteaba un planteamiento o un plan de temas en la conferencia que fuera más psicológico que lógico, ¿sí? Cómo trabajar las carpas mejor, saca la idea de Cleveland. Los títulos de las conferencias, saca muchos títulos o ideas de títulos de Cleveland. El mismo programa dentro de la reunión también saca muchas ideas de Cleveland. Así que todo esto él lo integra en su propio método, el método ecléctico, ¿sí? Entonces él concluye su presentación o el resumen de la presentación de su filosofía diciendo que acá se unen elementos para la salud, de educación para la salud, de temas sociales, psicología, práctica, que fue creo la especialidad de él, arqueología, piedad práctica, teología, utilizando el enfoque de conferencias y clases bíblicas, ¿sí? Esto es el resumen de lo que él pensaba o explicaba. Así planteamos nosotros en Sudamérica o enseñamos a hacer evangelismo en Sudamérica durante su periodo de gestión en la división. Bueno, y todos estos elementos que, bueno, son de alguna manera patas de esta estructura, como vimos antes, en cuanto a la educación para la salud, él se asociaba con médicos que daban charlas introductorias. Recordamos el ciclo de Santa Fe en 1976, con Pedro Tahuenca haciendo una buena parte previa y luego causando mucho éxito en ese ciclo de Santa Fe, siendo Daniel creo que profesor de evangelismo aquí en el colegio, aquel viejo anterior etapa de la universidad. Charla de salud por médicos adventistas. Daniel mismo, con su maestría en salud pública hecha allí en Andrews, era muy capaz para enfocar problemas de salud pública en un lugar y para estructurar cursos diferentes sobre estrés, tabaquismo, etcétera, ¿no es cierto? Temas de carácter social, delincuencia juvenil, las drogas. Un tema que me podrá decir luego Jorge, ¿no es cierto?, que atraía a muchos jóvenes, era el tema titulado El sexo y las señoritas. Cuando daba ese tema, todos los muchachos se ganaba toda la muchachada y bueno, tenía un enfoque muy interesante para ir pegando en diferentes sectores o nichos de la población en el transcurso de las conferencias. También temas sobre arqueología, piedad práctica, teología, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las estrategias claves de su evangelismo que él propone? Esto no es solo un gran orador hablando y nada más. Esto es un equipo. El orador es parte, es estratega, es orador, al mismo tiempo dirige un equipo. Y en ese equipo hay gente encargada de una visitación intensa, dando estudios bíblicos en los hogares a los que asisten a las conferencias, porque consideraba que un evangelismo, el público, se retroalimentaba con el evangelismo personal, ¿no es cierto? Y actuaban en sinergia juntos, ¿no? Combinándose juntos, y potenciándose juntos. Evangelismo en Semana Santa, en Navidad, fechas claves para el imaginario colectivo católico, ¿sí? El Día de los Muertos, evangelismo allí, Semana Santa, evangelismo allí, Navidad, evangelismo allí. Bueno, fechas claves que en el imaginario cristiano inducían a una mayor apertura religiosa. Bueno, él aprovechaba el evangelismo allí. De paso, un paréntesis aquí, es el hecho de que él empieza a estudiar cómo hacer evangelismo en Semana Santa durante su periodo como pastor en Catamarca, una sociedad muy católica, muy tradicional, ¿sí? Duro, un terreno duro, pero a él ahí empezó a darse cuenta de que sí, aprovechaba esos momentos de mayor devoción en el calendario religioso tradicional anual. Él podía tener de alguna manera algún tipo de mayor receptividad y eso efectivamente es lo que empieza a diseñar y lo empieza a promover cuando es evangelista de la Asociación Bonaerense, comienzo de la década del 70, ¿sí? Bueno, él también aplica reuniones de evangelización semanales siendo pastor de iglesia, ¿no es cierto? Después, sistema de clases bautismales regulares y permanentes. Como dije antes, la influencia de Cleveland
la ve en el uso, o mejor dicho, más que en la incorporación, en la reincorporación del uso de carpas en una forma mucho más, permanente. Ya veremos enseguida por qué. Títulos impactantes, reuniones diarias para que el evangelismo pueda, entrar en un tipo de proceso dinámico que permitiera al oyente entender más completamente y con menos objeciones y dando menos tiempo a la oposición con ese evangelismo intensivo, ¿no es cierto? Esa era la idea para las reuniones diarias todos los días, ¿no? Bueno, con la predicación diaria, entonces, facilitaba que se recuerde el tema previo, mantenía el deseo vivo, sacaba a la gente de la novela, de la casa, o del partido, o de la TV, trataba de competirle un poco a esos atractivos que en cualquier hogar había. Menos tiempo a la oposición porque en 2 o 3 meses, cuando se armaba la oposición, ya el ciclo estaba empezando a cerrar, ¿no es cierto? Así que él pensaba que si se hacía demasiado extenso, podía dar lugar a que la oposición cobrara fuerza, cobrara vigor. Un ciclo entonces, en el momento, podía durar 45, 60 noches o hasta 90, según el caso, según el lugar, según también el presupuesto que un campo o una región tuviera para solventarlo, ¿sí? Bueno, el evangelismo en carpa. Tenemos acá una foto, una de las fotos que se sacaron en aquellas carpas en aquel momento. Y se incorporan las carpas porque había dificultad en conseguir salones. ¿Por qué? Porque los clérigos siempre estaban allí, tratando de impedir o cerrar la puerta para que se alquilara o se facilitara salones para predicadores protestantes, en particular predicadores adventistas, ¿no es cierto? Así que, como había dificultades para conseguir salones o para conseguirlos en continuo por 3 o 4 meses, porque de hecho hoy vamos nosotros de alguna manera a Diamante a pedir por una semana seguida o cualquier localidad, y cuesta porque hay diferentes programaciones de cine, etcétera. Así que él dijo, para que tengamos reuniones todas las noches necesitamos tener nuestro propio auditorio, nuestro propio lugar, y lógicamente para que sea portátil tiene que ser carpa, ¿no es cierto? Así que por esa razón él decide incorporar, una de estas carpas de lona. Fue una de las primeras carpas de lona en las que se realizaron. Era un método, que luego dio lugar a carpas inflables, que eran un poco más caras, pero traían a gente de un estrato social un poco más elevado. Era bastante viable económicamente, era eficaz para atraer a gente de toda clase social. Era un ambiente informal que daba cierta cercanía, cierto espíritu de amistad con las personas que iban allí. Se podía utilizar en barriadas de grandes ciudades o a veces en lugares céntricos con algún baldío bien ubicado, podían utilizar allí, ¿no? Y un ejemplo, temprano fue su primera histórica e icónica primera campaña de carpa en San Nicolás, ¿cierto?, que se dio en 1969-70. Allí entonces comienza y, luego hubo algunos incidentes con la carpa, como cuando le queman la carpa, fíjense ustedes, en Villa Ballester, ¿no es cierto? Villa Ballester, un dirigente religioso opositor, mandó quemar la carpa, y así quedó la carpa, ¿no es cierto? Quemada, con todo lo que estaba dentro también quemado, el piano, no sé cuánto habrá podido soportar las llamas, pero luego se compró otra carpa o se fue allí a otro salón y pudo continuar y terminar el ciclo, y se compró luego otra carpa. Pero sí había algunos incidentes, sí, y siempre hubo conflicto cuando se predicó el mensaje, ya lo sabemos, ¿sí? Esta es una de las carpas, aerocarpas, que se utilizaba. No llegué a ver, dónde estaba ubicada esta, pero sí pueden ver acá, quizá un poquito pixelado, es hora de vivir, o por un mejor vivir, era el lema, el cartel que estaba acá al lado de la carpa. Y entonces, una estructura que
era llamativa, no aparece todos los días en ningún barrio una carpa así. De hecho, actualmente se están volviendo a incorporar 2 o 3 carpas inflables en diferentes asociaciones y en donde la ponen siempre la gente va porque, bueno, son vistosas, atractivas, no es algo frecuente. Así que la carpa en sí misma ya era un llamador para la gente, ya era un atractivo para que la gente pudiera ir, ¿sí? Bueno, veamos un poco entonces cómo Daniel Belvedere busca adaptarse a diferentes públicos y pescar toda clase de peces, ¿no? Toda clase de peces, era siempre el propósito o el interés de él. ¿Qué hizo por la clase media alta? Bueno, él trató de llegar a esta gente con un evangelismo en los mejores hoteles y salones, allí no en carpa, sino en salones de hoteles céntricos. Ahí incorpora seminarios de Apocalipsis, seminarios de psicología familiar, que eran su especialidad a mi juicio, según lo que he visto. Enviaba cartas de invitación a diferentes personas, direcciones específicas y convocaba a un público homogéneo, o sea, de un mismo nicho social o estrato social, en estos salones de hoteles o en salones de convenciones, ¿sí? Este era un enfoque para un público secularizado, de clase media. Se ofrecían allí impresos, inscripción a cursos, seminarios, eran con costo, ¿sí? Para darle cierto nivel. Allí entonces utilizaba la inscripción. En cuanto al trabajo en carpas, ahí, utilizaba películas audiovisuales, sorteos de regalos, era un poco más festivo el clima, ¿no es cierto? Menos académico, serio, profesional, ¿no? Pero adaptaba su metodología según la ideología y el nivel cultural que cada región tuviera. Es decir, había un modo para un tipo de público, otro modo para otro tipo de público. Lo bueno es que podía manejar esos 2 perfiles, ¿sí? Así como cuando nosotros miramos un partido nos gustan aquellos delanteros que le pegan con ambas piernas, ¿no es cierto? Bueno, creo que acá tenemos un ejemplo de un predicador que también manejaba diferentes perfiles y con buena habilidad, lo cual es un ejemplo para los predicadores actuales, ¿sí? Pero esto no era solamente un monólogo, un concierto individual, un solista, como dije, sino un trabajo en equipo, en el cual estaba así incorporada la hermandad desde los chiquitos, como vemos aquí un chiquito con su uniforme volanteando, hasta la gente mayor. Él promovió que los laicos jugaran un rol activo en la evangelización, crea manuales, medios visuales para ellos, para que no solamente hubiera un gran evangelista estrella en algún lugar donde se lo fuera a escuchar o ayudar y nada más, sino que cada iglesia tuviera sus propios evangelistas, cada iglesia tuviera sus propios predicadores con su material, compartiendo sus propios sermones, sus materiales audiovisuales, ¿no? Así capacita, empodera a los que trabajaban con él, realiza asambleas de predicadores laicos. Por ejemplo, en Buenos Aires, la hermandad allí realiza reuniones de barrio, programas de radio y Semana Santa en diferentes lugares cuando él trabajaba como evangelista en la ABO. Allí empieza él a ver la necesidad que cada iglesia sea una campaña continua, permanente, donde estuviera plantada, ¿no? En cuanto al trabajo del equipo, incluía pastores, ancianos, obreros, voluntarios. En cuanto a los instructores bíblicos, los consideraba clave en el seguimiento y el fortalecimiento de cada interesado que asistía regularmente a sus reuniones, para continuar y para consolidar también el trabajo hecho después de que la carpa se levantara y fuera a otro lugar. Bueno, así entonces vemos cómo la estructura estaba planteada de forma tal que participara toda la iglesia donde había iglesia, y donde no lo hubiera, el equipo allí trabajaba, luchaba para formar o para plantar una nueva iglesia, ¿no? Después hay otro tipo de materiales que fue desarrollando, recursos didácticos, audiovisuales, ilustraciones, pero de alguna manera él mismo era su propio ilustrador. Yo cuando preparaba esto y mi madre me recordaba que ella estando en Buenos Aires en el año 60, Daniel en ese momento era pastor de Liniers, mi abuelo Julio, sí, mi bisabuelo Julio asistía a Liniers y a veces iba con ella, y ella recordaba cómo el pastor Belvedere utilizaba luz negra
y tizas fluorescentes para dibujar y para pintar, porque él era pintor también, entre otras cosas. Mientras predicaba, entonces iba él ilustrando lo que predicaba con luz negra mientras dibujaba. Bueno, esto quiere decir que cada predicador, cuando tiene más de un don, que suele pasar así porque el Espíritu Santo es generoso, puede utilizar ese don en la predicación. Si alguno toca, puede tocar y predicar. Si alguno dibuja como lo hizo Daniel, puede dibujar y predicar, ¿sí? Bueno, son dones que se combinan para la predicación. Así que también él gustaba de ilustrar por sí mismo, preparar material audiovisual para que sus hermanos o su equipo pudiera trabajar con solidez. Estrategia en ciclos de conferencias. Bueno, cómo se elegía un lugar para plantar una iglesia o para plantar la carpa y luego trabajar por una iglesia allí. Bueno, se elegía la localidad, como suele pasar hoy también según el pedido de los campos misioneros, ¿sí? Bueno, acá necesitamos plantar la iglesia acá, o estamos viendo acá, o tenemos un núcleo allí que está surgiendo acá. Bueno, era un criterio. Evaluaba los lugares para las conferencias e investigaba cuáles serían los más aceptados por el público, los lugares más receptivos, donde se podía plantar alguna iglesia. Antes de decidirlo se hacían encuestas para descubrir los intereses de los vecinos de aquel lugar, a fin de ajustar el temario del ciclo a realizarse. Y él organizó el Instituto de Bienestar Integral como una institución, como un paraguas bajo el cual se desarrollaran las reuniones, ¿sí? Para evitar el prejuicio prematuro. Bueno, el IABI, Instituto Argentino de Bienestar Integral, era justamente la comisión que organizaba estas reuniones, así como en su momento, en el momento de Schubert, ese primer paraguas institucional que se utilizó para esto fue la Sociedad Patrocinadora de Conferencias. En tiempo de Schubert y Hammerly, ellos crearon un paraguas institucional para entonces conseguir salones, etcétera, y manejarse en trámites y gestiones para la parte logística de los ciclos, ¿no? En el caso de Daniel fue Instituto Argentino de Bienestar Integral o Instituto Uruguayo, etcétera. En cada país era diferente, ¿no? Bueno, se iba ganando la confianza desarrollando programas para el bienestar del público, como dije antes, en salud, en psicología, en familia, etcétera. Y esto llevaba un proceso gradual de conocimiento, de conversión, bautismos a través del conocimiento y, muy importante, la práctica de las enseñanzas bíblicas que se iban impartiendo en forma gradual. Bueno, acá algunas ideas en relación con su metodología homilética. La forma como él predicaba o el enfoque para su predicación, ¿sí? Hace unos días atrás subí a mi página, 3-4 semanas atrás, un libro titulado La metodología homilética de Daniel Belvedere, en el cual estudio su enfoque para enseñar Apocalipsis, ¿sí? Así que ustedes pueden verlo después en mi página, descubraediciones.blogspot.com, ahí la pueden bajar, descubraediciones.blogspot.com. Bueno, pero en resumen, él basaba esa metodología de predicación en un estudio diligente y contextualizado de las Escrituras, siempre al estilo adventista, utilizando la Biblia como su propio intérprete, ¿sí? Comparando texto con texto, la centralidad de Cristo en toda la Biblia, fomentar un respeto por lo que la Biblia diga, ¿sí? La autoridad de la Biblia para aconsejar o para configurar la fe personal, ¿no? Se ve allí, ¿no es cierto?, destaca la necesidad de un estudio diligente dedicado para entender la Biblia, la equivalencia de Antiguo y Nuevo Testamento para poder iluminar el camino del creyente, tanto del creyente católico como del creyente protestante, evangélico, etc. Y él trata de alguna manera subrayar la coherencia entre teología y experiencia cristiana, es decir, que las grandes enseñanzas que la Biblia tiene y que maravillan a la gente que empieza a conocer, tiene que tener un correlato en el vivir, ¿no es cierto? Practicar aquellas cosas que se van descubriendo y que no quede solo en un gran descubrimiento cultural y nada más, ¿no? De ninguna manera. Bueno, acá tengo algunas otras imágenes, pero yo quiero ir acá. Acá. Estilo y
personalidad homilética. Todos tenemos un estilo particular, ¿cierto?, para, como personas, o como predicadores, o como maestros. ¿Cuál fue el estilo y la personalidad homilética de él? Porque, de alguna manera, en la predicación hay un ingrediente personal que indispensablemente siempre juega, ¿no es cierto? Él fue un comunicador apasionado y convincente, ¿sí? Si alguno no lo escuchó predicar aún, hay todavía felizmente temas de él en YouTube que se pueden escuchar. Hay una serie, Pienso, Existo y Creo, excelente, maravillosa, que la pueden escuchar. Pienso, Existo y Creo, busquen así. Después hay un seminario que él dio en Bilbao sobre Apocalipsis. Toda la serie completa son 29 temas, pueden escucharlo también allí. Y pueden entonces, darse cuenta qué clase de predicador apasionado y convincente fue él, ¿no? Su tono irradiaba e irradia todavía, porque sigue sonando su predicación, convicción en lo que enseña, pero a la vez establece cercanía con la audiencia, con un lenguaje coloquial, expresiones informales, un tono conversacional, y se dirige a individuos específicos. Es un ejemplo de esto cuando ustedes escuchen su serie en Bilbao. Es argentino y no niega hacerlo, pero se acerca mucho a la forma de hablar del público allí vasco que él de alguna manera está enfocando. De hecho, hace 3-4 días atrás me manda un mensaje el pastor José Plesia, que estaba predicando en estos días allá en Bilbao, en la iglesia, y me dice: mira, acá estoy cenando con 3 o 4 personas que son fruto de aquella campaña que Daniel hizo en el año 80 y pico, 90, acá en Bilbao, ¿no? Así que las obras y los frutos siguen y continúan, ¿sí? Claro, fue así, ¿no es cierto? Bien. Luego hay mucho más detalles que acá su querido consuegro puede compartir. Otro factor importante, el uso ocasional de humor y anécdotas sirven para ilustrar puntos, ¿sí? Hacer enseñanzas memorables, conectar con la audiencia, incluyen experiencias personales o relatos bíblicos, analogías prácticas, etcétera, ¿no? Y acá, ¿no es cierto?, me contaba Laura en algún momento cómo él siempre decía, cuando llegaba a algún punto de su predicación o de su serie, decía: ¿y quién tuvo la culpa de esto?, preguntaba. El cuernito pequeño. El cuernito pequeño. Y la gente preguntaba: ¿quién es el cuernito pequeño? Ya van a saber quién es el cuernito pequeño. Y llegaba a otro punto crítico y decía: ¿pero por qué pasó esto? Por el cuernito pequeño. Y entonces la gente estaba con el cuernito pequeño, ¿no es cierto?, sumando intriga, hasta que finalmente llegaba el tema de Daniel 7, etcétera. Pero utilizaba esos tips, ¿no es cierto?, para mantener el interés vivo de la gente, ¿no? También era exigente y directo al corregir errores, pero noble para pedir disculpas, enérgico, vehemente contra la oposición, pero también sensible y tierno al predicar. Cuando él predicaba en series de Semana Santa o en series de evangelismo, había un día muy especial y clave en esas reuniones, que era el día cuando predicaba sobre la cruz de Cristo, ¿sí? Y ese día entonces, me contaba Laura, bajaba la luz, ponía música, empezaba a dibujar el Calvario, ¿no es cierto?, y la gente salía de esa reunión convertida, ¿sí? Hacía un clic respecto del sacrificio de Cristo y el valor del sacrificio de Cristo por su propia vida, ¿no? Era un momento importantísimo, clave en la serie general, ¿no es cierto? Bueno, todo eso de alguna manera contribuía a su objetivo general, que era traer la gente a Cristo, ¿no? Terminando ya, impacto y legado. Bueno, una metodología efectiva para atraer y mantener la atención en temas complejos, logrando comunicar conceptos profundos de la Biblia en forma accesible, interesante, un enfoque que condujo a grandes decisiones, 100 y pico en San Nicolás y hasta 1100 en Ecuador, también en su momento. Tuvo un papel, y esto es fundamental y es muy, pero muy importante. Más importante todavía que cuántas almas gane un predicador, un evangelista, es cuántos predicadores deja tras sí, ¿sí? Multiplica los frutos bárbaros,
multiplica predicadores. Esto es el legado más importante, no solamente que un predicador pase y deje iglesias tras su paso, sino que deje predicadores que a su vez hagan lo mismo, ¿no? Que un manzano plante manzanos. Eso es lo que justamente logró él y otros grandes predicadores, ¿no? El impacto de su enseñanza llevó a personas a sentirse transformadas, demostró que la evangelización no es exclusiva de predicadores profesionales o estrellas o estelares, sino que puede estar también para el obrero voluntario, para el joven, para el niño también. Y por último, ya cerrando, vemos que su metodología estuvo arraigada en la Biblia, pero fue adaptable a contextos y públicos diferentes y fue clave para el éxito de su evangelismo allí en Sudamérica. Combinó la predicación pública, la predicación personal, la enseñanza bíblica profunda con un lenguaje muy accesible, y su ejemplo subraya la importancia de una predicación fiel a la Biblia, relevante y prudente. Pero el secreto, en definitiva, más allá de su legado, de su ejemplo, de su compromiso, de su sabiduría, la clave de todo esto estuvo acá, miren. Esta fue su Biblia. Esta fue su Biblia. De todo fiel estudiante de la Biblia, de toda persona que ama la Biblia, que cree en la Biblia, que atesora la Biblia, surge un gran predicador. No será quizá un Belvedere, pero va a ser un predicador seguro. No será quizás un campeón de cientos o miles de almas, pero va a ser seguramente un predicador. Esta es la Biblia que tuvo Daniel, ¿no es cierto? Una de las últimas Biblias que él tuvo. Fíjense Apocalipsis. Acá empezó el seminario de Apocalipsis, ¿no? Fíjense aquí otras páginas. Acá empezaron algunas de las 65 conferencias del estudio de la Biblia, del estudio bíblico. Ahí y siempre ahí es donde surgen los predicadores, donde surgen las iglesias, donde surgen los libros, donde surgen los pastores. Siempre surgieron y van a seguir surgiendo de acá. Ojalá que lo sigan haciendo. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, pastor. Y vamos a dar un momento para preguntas, una observación que quieran hacer. Escuchamos. Sí, pastor. Quienes tuvimos la oportunidad de ser alumnos de él, era imposible salir de una clase o acompañar una conferencia y no ser contagiado por el entusiasmo que tenía. Admirable realmente. Yo agradezco a Dios por lo que significó el periodo en el cual tuvimos al pastor Belvedere y un tiempo posterior donde alumnos de él siguieron con el sistema, con la modalidad de predicación del Evangelio. Yo me siento muy feliz porque la iglesia luego encontró alguna otra manera. Lo que lamento es que de pronto perdimos un poco aquello que teníamos en su momento. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. De pronto el sistema de evangelización que tenemos hoy en día, donde un predicador viene y recoge el fruto del trabajo de los hermanos de iglesia, de los pastores, y está una semana y se va, me parece excelente y gracias a Dios por esto. Pero cuando hablamos de introducir el Evangelio en alguna localidad donde no hay presencia adventista, nada mejor que el sistema o el método que nos dejara el pastor Daniel Belvedere. Ojalá la iglesia volviera un poquito a implementar esas posibilidades. Yo sé que los tiempos cambiaron. No es lo mismo hoy en día llevar a personas 60 noches a un lugar de reuniones. Sin embargo, predicar el Evangelio en tan solo una semanita es imposible y de pronto, como resultado de eso, hay mucha gente que no está realmente preparada para el bautismo.
Gracias a Dios por esto, y ojalá volvamos a esto sin dejar de hacer aquello que hoy en día enfatizamos, ¿no? Gracias, Pastor. El tema de la transición es tema para otra tertulia, pero no se puede filmar. Bien, Pastor, muchas gracias. Sí, Pastor. Bien, gracias. No podía dejar de decirlo. Tuve 2 experiencias con Belvedere. 3 meses en Río Cuarto. Ahí nació la iglesia de Río Cuarto. Y otros 50 días en la ciudad de Córdoba, en el Cine Rex, en pleno centro de Córdoba, la Plaza Central, ahí. Lo que yo admiré de Daniel Belvedere es el filo absoluto, la rapidez. Un ejemplo. Da un tema él y habla sobre los mundos creados que no es este. Y lo hace con toda seguridad. Tanto es así que alguien a pocos metros de donde yo estaba levanta la mano, era un cura, y le dice así: licenciado, así, ¿no? ¿Cómo me demuestra usted de que hay otros mundos que son creados o están creados? Así como hizo la pregunta y tan rápido como lo hizo el sacerdote, el pastor Belvedere le contesta: este mundo es creado y está habitado. El que tiene que demostrar que los otros no están habitados eres tú. Así que demuestra tú ahora. No, está bien, perfecto, me siento, está bien. Así fue. Es decir, el manejo de la Biblia, y siempre los textos a flor de labios, no los he encontrado, en otros lugares, por no decir. Gracias, porque bueno, eso me gusta de estas tertulias, que siempre surgen cosas nuevas que sería bueno y retroalimentan todo esto. Pero yo quisiera pedirte, Jorge, si vos podés confirmar, ratificar o rectificar esto, porque vos tuviste a Daniel en tu propia familia, así que me gustaría pedirte un comentario general al respecto. Desde que nos conocimos como familia, tuvimos una profunda admiración. Yo era un obrero joven y él ya era evangelista en la Bonaerense. El presidente era Walter Weiss, en la Unión estaba Juan Carlos Viera. Y no le era fácil a Daniel imponer sus ideas, y había gente mayor, pastores que estaban a punto de jubilarse, que objetaban. Y entonces él, con la firmeza propia de Daniel Belvedere, decía: hermanos, esto que yo les estoy presentando es para aceptarlo, no para objetarlo. Habrá otro momento en que daremos oportunidad para otras ideas. Y había que hacerlo. Unos ejemplos personales, pero cómicos, ¿no? Yo era departamental en el sur, justo cuando se deshace la misión del sur, y entonces el pastor Viera dice: necesitamos que usted ayude por lo menos 2 semanas en Olavarría, haciendo todo lo de relaciones públicas para el ciclo que va a tener el pastor Belvedere. Bueno, entonces, después de las 2 semanas y después de haber intercambiado muchas estrategias, él me dice: mira, yo voy a hablar a la Unión. Era un ciclo financiado por la Unión en ese momento, o él ya estaba en la Unión, no sé. Y vas a tener que acompañarme los 3 meses. Y yo tuve una reacción que hoy en día me admira el atrevimiento mío. Le dije: no, bajo ningún punto de vista, pastor. Yo tengo un compromiso con mi familia
y hace 10 años que yo no tengo un fin de semana con mis padres y vamos a ir mis padres y mis hermanos a Bariloche. Así que, y él tuvo una reacción que, como que, y entonces, finalmente yo no pude frenar el compromiso familiar y él dijo, bueno, vos te estás yendo en un momento justo, porque era Semana Santa, cuando vengas te va a tocar lo que sobre del reparto de los interesados. Pero claro, yo no sé si era el único, pero tenía un autito, aunque Citroën nuevo, y me dejaron toda la orilla de la ciudad. Pero no eran los descartables. Y el Señor me permitió, no sé cuántos otros tuvieron, creo que Roberto también alcanzó, Roberto Pereira, a 40 o 40 y algo, pero tuvimos el privilegio de bautizar ese número de gente. Ahora, les cuento algunas cosas que son increíbles. Todo comenzaba a las 8 de la mañana con una reunión de equipo, donde hasta las 10, 10 y media, se repartían nombres y se hacían comentarios. Después íbamos a tener algunos estudios, almorzábamos todos juntos, porque la asociación había previsto, o la unión, una hermana, la esposa del pastor Avellaneda, era la jefa de cocina. Entonces, a las 2 comenzábamos a visitar la gente y las visitábamos a veces sin alcanzar a cenar hasta la hora que comenzaba el ciclo. Muchos momentos de la campaña tenía 3 turnos. Por ejemplo, el curso para dejar de fumar y el primer y segundo turno de las conferencias y otras semanas especiales. Y entonces, ¿qué les parece que pasaba después de las 3 reuniones? Ya para esto, cerca de las 11 de la noche. Cada uno recibía un territorio y a repartir volantes para el otro día. Y yo recuerdo, no sé si pasó alguna otra vez, 2 veces, porque los territorios eran calles y no manzanas. Había que hacer calle. 2 veces me desperté con las campanadas de la Iglesia Católica acostado en un banco de la plaza porque eran las 6 de la mañana y ya no daba más. Bueno, entonces vos lo admirás, lo querés o lo odias. Y bueno, gracias a Dios sobrevivimos al punto de que fue, porque falleció mi consuegro, y hoy disfrutamos de uno de sus hijos plenamente. Fue una bendición. Después él me pidió que le ayudara en Río Gallego, que le ayudara en Olivos. Lo de Olivos fue muy, muy impactante, porque eso que vos mostraste de los chalecos y demás, empezó a usarse ahí con influencia del pastor Daniele, Gerardo Daniele. Para mí, él produjo un impacto en todo Sudamérica, estando en la división y en la euroafricana como último territorio de su trabajo, al punto que la tesis de él para el doctorado en ministerio, que está en Andrews, que es el evangelismo de la clase alta, ha sido consultado, pero por, no sé si decir miles, pero centenares de evangelistas y predicadores. Y todo lo que tú presentaste, Edgardo, es exactamente así. Él se inspiró en el año 68, fue, con Cleveland, y la verdad que los títulos, hasta con gripe la gente iba, porque viste el cumpleaños de la madre de Adán, pero si Adán no tenía madre y todos iban, ¿no? Y así fue una bendición.
Y nos contagió de tal manera que cuando me llevaron después de ese ciclo de Olavarría, el equipo estaba el pastor Mayer, pastor Avellaneda. Hicimos lo mismo en nuestra iglesia. Me mandaron a Loma de Zamora, una iglesia muy dividida por hermanos mayores, y al punto siempre digo que cuando poníamos la red para jugar al vóley no hacía falta elegir los equipos, y saqué a toda la muchachada para evangelizar una localidad llamada, se me fue el nombre ahora, donde se formó una gran iglesia. Copiamos todo lo del pastor Belvedere con carpa. Yo no era ordenado todavía, así que el pastor Cicalo vino a bautizar. Fue maravilloso, de los cuales hoy no, ya algunos a punto de jubilarse, salieron 13 obreros, entre los cuales Bruno Razo y todo eso. Y después nos mudaron por un año nada más a Avellaneda y pudimos hacer surgir otra iglesia, pero también con métodos del pastor Belvedere. Una inspiración. Muchísimas gracias. Tengo allí en esa caja materiales propios del archivo personal del pastor Belvedere que me fueron regalados a mí como biógrafo de él, pero yo lo estoy hoy mostrando a ustedes y dejando en posesión del Centro Huay, porque seguramente allí habrá material importantísimo para que otro tesista, estudiante, pueda seguir estudiando y publicando cosas de él. Así que cuando terminemos voy a estar mostrando allí y explicando un poquito para los que lo quieran ver, ¿no? Pastor Edgardo, muchísimas gracias. Un aplauso para Edgardo. Y ya nos adelantó algunos títulos para próximas tertulias, ¿no? Muy, muy lindo, así que agradecemos su tiempo, su disposición, así como el de ustedes. Agradecemos al Canal 2 también por estar aquí y poder expandir, ¿no? A través de las redes, de los medios, este tema tan importante. También al IDEC, ¿no? Que nos ha prestado aquí su salón, así que agradecemos. Vamos a repartir luego a todos los que están interesados aquí una cronología de los eventos principales en la vida del pastor Daniel Belvedere. Allí le voy a pedir a Santi si lo puede tener para repartir a aquel que esté interesado. Sí, pastor. Quiero decirle que admiro al pastor Edgardo por estar haciendo justicia, porque lo que pasa es que ya pasaron 2 generaciones después del pastor Belvedere, y cuando murió la señora en octubre pasado y los hijos vinieron a vender las cosas, estaban regalando algo que para mí la iglesia tendría que verlo. No sé cuánto vos heredaste. Bueno. Y me da pena porque regalaban las cosas del pastor Belvedere y no había tantos interesados. Y nos dolía. Y la admiración fue de tal manera de cómo él dedicó su vida y su entrega a la obra, que entre los libros que los chicos estuvieron revisando y que hacían simplemente así, encontraron un cheque por varios miles de dólares que se había olvidado de cobrarlo. ¿Qué va a hacer? Muy bien, muy bien. Muchas gracias y vamos a hacer una oración. Le voy a pedir al pastor Edgardo que pueda tener la última oración. Muchas gracias, oramos. Querido Padre Dios, muchas gracias. Queremos darte por estas vidas cuyo legado continúa. Gracias, Padre, porque la predicación del Evangelio continúa. Tenemos que volver a estudiar algunas cosas, volver a repasar y seguramente la llama se encenderá más fuerte que nunca y surgirán nuevos predicadores, nuevos evangelistas. Ese es el deseo en definitiva con todo esto que se hizo hoy y lo que se seguirá contribuyendo. Querido Padre, ahora pedimos que sigas bendiciendo a la iglesia aquí representada y donde estemos podamos ser predicadores, testificadores de este gran amor y este mensaje que sigue vivo y pronto triunfará. Pedimos estas cosas agradecidos por Jesús. Amén.